continuamos aquí en un momento diferente, hoy hablando con Enrique Alberto Guillén, abogado, escritor, con este libro Amor Asfaltado, su primera novela, pero su tercer libro, luego de Portarretrato de una voluntad irresistible, y el otro... Razones para abandonar la razón. Razones para abandonar la razón, de eso tenemos que hablar más adelante. Sí. Estábamos hablando de cómo fue ese proceso de creación, me contaste que fuiste a un evento de hip hop, te involucraste con las bandas, pudiste conocer también mucho este mundo del hip hop que también nace en Nueva York, con una manera de quizás de decirle al mundo lo que ellos estaban en ese momento viviendo. Sí. Y además, ¿qué es el hip hop? Exacto. Bueno, el hip hop sí nace en los Estados Unidos, en Nueva York, en los años 70. Y en Queens, Bronx. Sí, en el Bronx, sí. Toda esta expresión de los suburbios, pues, más deprimidos, más pobres, que tienen una realidad y que la cantan. Y es una vía de expresión. Entonces, ¿qué pasa? Que el hip hop nos comunica al resto de la sociedad y por eso es el éxito mundial. En ventas, en música, en todo, porque la gente identifica la autenticidad. Y dice, esa manera de hablar, esa realidad es cierta, es lo que se vive en la calle, es lo que se está dando en el barrio, buena, mala, trágica, con sus cosas impresionantes y pero todo. Que por lo general es trágico, Enrique. Sí, todos los temas del hip hop siempre traen a la letra esa música, esa letra dramática, casos de muerte. Pareciera que no ven la luz en la música, o sea, no ven una salida a toda esa crisis que se está viviendo. Sí, bueno, lo que pasa es que el hip hop, bueno, nosotros tenemos un hip hop más particular. En los Estados Unidos tiene mucho el elemento racista, que aquí no se ve. Exacto. No está tan marcado. En los Estados Unidos las letras son mucho que, bueno, la policía mató muchachos de color, que si esto, que si lo otro. En cambio acá es mucho más de unión, es mucho más de cómo se enfrenta la realidad, pero siempre es dramático, porque esa realidad es dramática, ¿no? Entonces, el rasgo que hay que destacar, lo que es muy importante, es esa capacidad de lucha. Y eso es lo que nos tiene que comunicar al resto de la sociedad, esa capacidad de conexión con el ser para luchar a pesar de todas las adversidades. Porque ¿qué es lo que sucede? Nuestra época, nuestra modernidad asiste a una pérdida colectiva de la espiritualidad. No la espiritualidad desde el punto de vista místico, desde el punto de vista, ese tipo de espiritualidad no. Yo hablo desde la espiritualidad que es conexión con uno mismo, identificación del ser, la pulsión interna de saber a qué pertenecemos, a qué estrellas miramos, hacia dónde nos dirigimos. Eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque se buscan patrones aceptados por la generalidad, por el cálculo, y eso es lo que deteriora la vida del ser humano moderno. Y también porque continuamente estamos como en una búsqueda de poder también. También, es que... Y nos olvidamos de que existen ciertos principios básicos que tienes que respetar en el ser humano y resulta que no, bueno, yo voy a comportarme de esta forma para adquirir lo que esta persona no tiene y llegar a donde quiero llegar. Claro, es que ese es el grave problema. El grave problema es que hemos perdido la capacidad de ensueño. Siempre vamos a tener una limitación, estamos confinados a un espectro de vida vital. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que lograr a través de la imaginación, del ensueño, de la capacidad que tiene el ser humano de imaginar, porque cuando uno proyecta el futuro imagina, cuando uno recuerda el pasado, entra la imaginación, entonces es una capacidad humana. Sí. Entonces hay que buscar, conseguir transformar un grano de arena en un mar, en un océano, y eso se hace a través del contacto con la realidad inmediata. Hay que tratar de rescatar en ese contacto con la realidad inmediata donde nos sentimos placenteros, donde nuestro ser puede comulgar, puede conspirar. Mira, para los que no saben, bueno, a Enrique le gusta mucho involucrar toda esta parte filosófica dentro del libro sin que nos demos cuenta. Y no sé, a lo mejor hoy me equivoco, quítame de la duda, pero a mí me encantó, por ejemplo, esta parte donde tú hablas que Karina toma su carro, sale del estacionamiento, había muchísimo tráfico en las Mercedes y los conductores que cortaban transversalmente la avenida principal se quedaban con sus carros atravesados en medio de la avenida a sabiendas que la brevedad cambiaría la luz del semáforo a rojo y que impediría el paso de los otros vehículos que circulaban por la vía principal. ¿No les parece conocida esta situación? ¿No la han vivido ustedes en la ciudad de Caracas? Qué impresión cuando yo leí esto, porque es algo que me amenaza todos los días de mi vida y digo, ¿por qué no podemos tener
ese sentido común, que me imagino que tiene que ver algo con filosofía. Algún pensador, una corriente filosófica tiene que hablar de esto, Enrique, Claro, dime quién. claro. Porque además el fin de semana me consigo con otro reportaje de un amigo también de Globovisión que buenísimo le quedó, porque hablaba de esta gente y le preguntaba, señor, ¿usted se quedó en el tráfico metido? ¿Por qué Sí, lo hace? La gente se quedaba callada, no podían hablar, hasta sí. cuando uno le decían, tiene razón, señor, tiene razón. Esto es más o menos lo que tú quieres plasmar, ¿no? Que uno le quede algo también, aparte de una historia de amor. Sí, claro, sí, esa reflexión filosófica, como dices tú, está dentro de la historia y no se nota, no se maneja de una manera directa. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad donde se ha exacerbado el tema de la competencia, del reconocimiento, de la figuración. Entonces, pasa hasta en el tráfico. 2 minutos más, 2 minutos menos, 3 metros más, 3 metros menos, y la gente queda atravesada en una luz sin consideración que puede trancar una vía. Entonces uno se pregunta qué es lo que está sucediendo. Está sucediendo eso, que necesitamos resaltar de alguna forma lo que queremos, nuestros objetivos, y hay una competencia desmedida. Tenemos en la modernidad una visión de felicidad aparejada a tener un supermercado de opciones. O sea, por eso es que muchas veces la gente no se halla, no se encuentra, porque piensa que es tener muchas cosas en todos los ámbitos de la vida y en todas. Entonces hay esa visión de que ser feliz es vivir en un supermercado. Entonces mis opciones y mis competencias las llevo a todas las áreas, inclusive hasta el tráfico. Entonces yo puedo competir por 3 metros o por una luz, y eso es lo que hay que de alguna manera darse cuenta de en qué estamos invirtiendo nuestras energías y dónde se está yendo la existencia, porque hay cosas donde uno tiene que sencillamente tomársela con calma, relajarse y buscar dónde te vas a conectar y a qué te vas a relacionar, ¿no? Enrique, el abogado, ¿cómo te ha ayudado esta profesión para escribir y cómo te nació esas ganas de escribir? Bueno, la profesión me ayudó mucho porque en la profesión uno ve muchos tipos de personas. Uno tiene contacto con funcionarios públicos, con empresarios, con amas de casa, con todo. Hay un espectro humano que es muy rico, muy variado, y que muchas veces cuando hablan con los abogados es como con el médico, tienen que sincerarse, y las expresiones más sublimes y también más egoístas o más fuertes también quedan expresadas en esa conversación con el abogado. Entonces, desde ahí hay un gran alimento existencial y de lo que son los estereotipos humanos. Pero por otra parte, el derecho es algo muy formal y tiene un límite. Entonces, yo creo que lo que es la literatura, lo que es la escritura, llega más a lo que es el dilema de la condición humana. ¿Estás calentando motores Sí. para el próximo libro? Sí, quieres escribir? Otra novela. Yo creo que sí. La novela ya sale todo este contexto. Va a ser una novela va a tener una parte dedicada también al amor, pero desde otro tipo de experiencia. Y a mí hay un tema que me está cautivando mucho, que es el problema de los muchachos que disparan a sus alumnos en los Estados Unidos. Creo que ahí Algo está pasando. hay un tema sociológico que estoy tratando de investigar y determinar para esa novela, y va a ser un relato de un muchacho condenado después de haber tenido esa experiencia, y él va a transmitirle a la sociedad por qué él llegó a sentir, por qué él hizo eso y por qué él llegó a sentir eso. Enrique, me encantó tenerte aquí en el Muchas programa. gracias. Muchísimo Un placer éxito, para mí y también. cuando tengas el próximo, por favor lo traes Con para mucho conversar gusto, sobre con eso. mucho gusto. Gracias, Enrique Alberto Guillén, escritor, abogado, quien hoy nos trae este fabuloso libro, Amor Asfaltado. Y ustedes no se aparten de su pantalla, porque al regreso vamos a estar presentando nuestra sección En Equilibrio.